El día de la graduación de mi hija, Valeria, se suponía que iba a ser perfecto. En lugar de eso, se convirtió en el día en que finalmente le dije basta ya a un matrimonio que se había convertido en una pesadilla. La ceremonia en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, fue preciosa. Nuestra hija se veía radiante con su toga y birrete, sonriendo mientras cruzaba el escenario para recibir su título. Me sentí orgulloso viéndola alcanzar este hito. 22 años, la mejor de su generación, con todo su futuro por delante. Este era su momento, y yo estaba decidido a no dejar que nada lo arruinara. Mi esposa, Elena, tenía otros planes. Apareció con sus dos amigas del club de lectura feminista, las mismas mujeres que le habían estado llenando la cabeza de ideas tóxicas durante meses. Se agruparon como una manada de hienas, susurrando y riéndose durante toda la ceremonia. Mientras otros padres se centraban en los logros de sus hijos, mi esposa estaba más interesada en impresionar a sus amigas radicales que en celebrar a nuestra hija. Durante la recepción, las cosas empeoraron. Mi esposa ignoró por completo a los amigos de Valeria y a sus familias que vinieron a felicitarnos. En su lugar, pasó todo el tiempo acurrucada con sus dos secuaces, haciendo comentarios en voz alta sobre las instituciones patriarcales y liberarse de las expectativas masculinas. Otros padres empezaron a mirar. Los profesores de nuestra hija parecían incómodos. Incluso los meseros parecían notar la interrupción. Traté de mantener la calma. Este era el día de Valeria, no el momento para una confrontación. Pero cuando Elena empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre las estructuras familiares tradicionales lo suficientemente alto como para que el rector los oyera, supe que tenía que intervenir. Me acerqué a su grupo y le toqué suavemente el brazo. «Oye, ¿podemos hablar un minuto en privado?» Se apartó de mí de un tirón como si la hubiera quemado. «Perdona, solo una conversación rápida». Afuera, sus amigas intercambiaron esas miradas de complicidad que decían todo sobre lo que pensaban de mí. La expresión de mi esposa se volvió fría. «Lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo aquí. La graduación de nuestra hija no es el lugar para esta discusión. Vamos». Intenté tomarla del brazo de nuevo, tratando de alejarla de la multitud. Sin agarrar, sin forzar, solo intentando llevarla a un lugar donde pudiéramos hablar sin público. Fue entonces cuando explotó. «No te atrevas a tocarme», gritó a pleno pulmón. «¿Crees que puedes simplemente arrastrarme como si fuera una propiedad? Macho controlador». Todo el salón de recepciones se quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. Nuestra hija se quedó helada en medio de una conversación con su compañera de cuarto, con el rostro pálido. El rector, que había estado charlando con otros miembros de la facultad, nos miró conmocionado. Me quedé allí un momento, sintiendo el peso de cada par de ojos en esa sala. Las amigas de mi esposa sonreían con aire de suficiencia, disfrutando claramente de la escena que habían ayudado a orquestar. Mi esposa tenía la barbilla levantada con aire desafiante, como si acabara de dar un golpe por la humanidad femenina en lugar de humillar a nuestra familia en la graduación de nuestra hija. Fue entonces cuando algo se cristalizó en mi mente. Llevaba meses andando con pies de plomo, tratando de preservar un matrimonio que ya estaba muerto. Había estado poniendo excusas para un comportamiento que era inexcusable. Había estado tolerando la falta de respeto porque pensaba que era lo más maduro. No más. Miré directamente a mi esposa, mi voz lo suficientemente tranquila y clara para que todos la oyeran. Tienes toda la razón. No puedo controlarte. No puedo hacer que te comportes como un ser humano decente. No puedo obligarte a mostrar respeto por los logros de nuestra hija ni a preocuparte por nadie más que por ti misma. Su expresión de suficiencia empezó a flaquear. Continué, lo que sí puedo controlar es si me quedo a ver este espectáculo. Así que, felicidades. Acabas de conseguir exactamente lo que querías. Tu independencia. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que estás a punto de aprender cómo es la verdadera independencia. No más cuenta bancaria conjunta. No más pagos de hipoteca por mi parte. No más seguro de gastos médicos mayores a través de mi trabajo.
No más estilo de vida cómodo financiado por alguien a quien claramente desprecias. Sus dos amigas habían dejado de sonreír. Otros invitados miraban en un silencio atónito. Nuestra hija estaba de pie, congelada, con el título en las manos. Querías liberarte de la opresión patriarcal. Felicidades, estás libre de todo lo que conlleva. La boca de mi esposa se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Por primera vez en meses, se quedó sin palabras. Me volví hacia nuestra hija, mi voz más suave, pero aún firme. Cariño, siento que esto haya pasado en tu día especial. Te mereces algo mejor que este circo. Hablaremos más tarde, ¿vale? Ella asintió lentamente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Miré a mi esposa una última vez. Disfruta explicando a todo el mundo por qué papá ya no volverá a casa. Y cuando pregunten qué pasó, asegúrate de decirles la verdad. Conseguiste exactamente lo que pediste. Permítame retroceder y explicar cómo llegamos a ese punto. Porque hace 6 meses, mi esposa no era la mujer que me gritó delante de toda la generación de graduados de nuestra hija. El cambio comenzó gradualmente. Empezó cuando se unió a lo que ella llamaba un club de lectura en la Casa de la Cultura de Corregidora. Bastante inocente, ¿verdad? Mujeres que se reúnen para discutir literatura y socializar. De hecho, la animé. Se había sentido aislada desde que Valeria se fue a la universidad, y pensé que sería bueno para ella hacer nuevas amigas. La primera señal de alerta debería haber sido cuando dejó de decirme qué libros estaban leyendo. Cuando le preguntaba, me daba respuestas vagas como literatura de empoderamiento o libros sobre experiencias de mujeres. De acuerdo. No todo tenía que ser asunto mío. Pero entonces empezaron los cambios de actitud. Pequeñas cosas al principio, poner los ojos en blanco cuando mencionaba que trabajaba hasta tarde para terminar un proyecto, hacer comentarios sarcásticos sobre el comportamiento masculino típico cuando dejaba los platos en el fregadero. De repente, todo lo que hacía se veía a través de esta lente de política de género que no había existido antes en nuestro matrimonio. El club de lectura se reunía todos los martes por la noche. Volvía a casa llena de energía, casi agitada. En lugar de la sensación relajada y social que esperarías de una agradable velada con amigas, parecía cargada para la batalla. Hacía comentarios mordaces sobre nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso mi familia, siempre enmarcados como que le estaban abriendo los ojos a lo opresivo que aparentemente era todo el mundo. Traté de apoyarla. Cuando anunció que quería volver a estudiar a los 43 años para reclamar su independencia intelectual, dije, genial. Cuando se quejó de que no hacía suficientes tareas domésticas, di un paso al frente y empecé a hacer más. Cuando criticó mi estilo de comunicación como mansplaining, aprendí a morderme la lengua y a escuchar más. Nada de eso importó. Cada concesión que hacía era vista como insuficiente o como prueba de mis fracasos anteriores. Era como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. El punto de ruptura debería haber sido el mes pasado, cuando fuimos a cenar con la familia de su hermana, Mónica. Su sobrino, Diego, un buen chico que acababa de graduarse de la preparatoria, estaba emocionado por contarnos su admisión en ingeniería en el TEC de Monterrey. Mi esposa se rió y dijo, otro hombre ocupando espacio en las carreras STEM. ¡Qué original! Su hermana pareció mortificada. La cara del chico se descompuso. Me disculpé por ella más tarde, pero el daño estaba hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba de crecimiento personal o educación. Se trataba de adoptar una ideología que pintaba a la mitad de la raza humana como el enemigo, incluyéndome a mí. La gota que colmó el vaso antes del día de la graduación ocurrió 3 semanas antes. Me habían ascendido en el trabajo después de 15 años en la empresa. Buenas noticias, ¿verdad? Más seguridad financiera para nuestra familia. Cuando llegué a casa para compartir la noticia, su respuesta fue, déjame adivinar. Otro ascenso del club de Toby mientras mujeres cualificadas eran ignoradas. Ni siquiera le había contado los detalles todavía. No sabía que mi competidora más cercana para el puesto había sido una mujer que fue ascendida a otro departamento. No le importaban los hechos. Ya había decidido que cualquier éxito que yo lograra era automáticamente ilegítimo.
Esa noche, me quedé despierto pensando en nuestro matrimonio. 24 años juntos, habíamos construido una vida, criado una hija, nos habíamos apoyado mutuamente a través de cambios de trabajo, muertes familiares, dificultades financieras. Ahora, me miraba como si yo fuera el enemigo. No por algo que yo hubiera hecho, sino por lo que su club de lectura la había convencido de que yo representaba. Empecé a prestar atención a quiénes eran realmente estas amigas del club de lectura. La cabecilla era una divorciada amargada que parecía disfrutar destruyendo los matrimonios de otras mujeres. La otra era una mujer perpetuamente enfadada cuyo propio marido la había dejado 2 años antes. Estas eran las personas de las que mi esposa estaba tomando consejos de vida. La semana antes de la graduación, sugerí que intentáramos terapia de pareja. Su respuesta: no voy a sentarme en una habitación para que un terapeuta me haga gaslighting e intente convencerme de que mis sentimientos no son válidos. Fue entonces cuando supe que se había acabado. No se puede salvar un matrimonio cuando una persona ha decidido que cualquier intento de resolución es opresión. Empecé a hacer llamadas. Primero a un abogado, para entender mis opciones. Segundo a un asesor financiero, para proteger lo que había ganado con mi trabajo. Tercero a un agente inmobiliario, porque sabía que necesitaría un lugar a donde ir. Tenía la esperanza de que pudiéramos superar la graduación de nuestra hija sin incidentes, mantener las apariencias un día más, y luego tener las conversaciones difíciles, darle a Valeria su momento de gloria sin el drama del matrimonio fallido de sus padres. Pero Elena tenía otros planes. Invitó a sus amigas del club de lectura a la graduación de nuestra hija como si fuera una especie de declaración, como si estuviera mostrando su nueva y esclarecida perspectiva a una audiencia. Debería haberlo visto venir. La mujer que solía ser mi compañera había sido reemplazada por alguien que veía cada interacción como una batalla en una guerra imaginaria. Alguien a quien le importaba más impresionar a sus amigas radicales que celebrar los logros de nuestra hija. Alguien que había olvidado que las acciones tienen consecuencias. La noche después de la graduación, mi esposa finalmente se dio cuenta de que no estaba de farol. Llegó a casa alrededor de la medianoche, probablemente después de pasar horas con sus amigas del club de lectura analizando lo que había sucedido. Yo estaba en el salón, empaquetando tranquilamente mis objetos personales en cajas, álbumes de fotos, libros, mi colección de discos de vinilo antiguos, cosas que me importaban. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Exactamente lo que dije que iba a hacer. Mudarme. Se quedó allí, viéndome envolver en periódico los trofeos de pesca de mi abuelo. No puedes hablar en serio. Vas a tirar por la borda 24 años de matrimonio por una discusión. Dejé de empaquetar y la miré directamente. ¿Una discusión? ¿Es así como recuerdas los últimos 6 meses? Podemos superarlo. Todas las parejas tienen malas rachas. Las malas rachas no incluyen gritarle a tu marido delante de toda la generación de graduados de tu hija. Las malas rachas no incluyen tratar a tu familia como si fueran el enemigo. Probó un enfoque diferente. ¿A dónde vas a ir? No puedes simplemente mudarte sin un plan. Fue entonces cuando saqué la carpeta que había estado guardando en el cajón de mi escritorio. El contrato de arrendamiento de una casa en una colonia al otro lado de la ciudad. Estados de cuenta que mostraban la cuenta separada que había abierto. Documentación de los activos que había movido para protegerlos. Su rostro se puso blanco mientras hojeaba los papeles. Has estado planeando esto a mis espaldas. He estado preparándome para lo inevitable. Hay una diferencia. El alquiler era de una casa pequeña a unos 15 minutos. Nada lujoso, pero limpia y cómoda. 3 recámaras para que Valeria tuviera un lugar donde quedarse cuando viniera de visita. Una cochera para mis herramientas de carpintería. Un jardín donde finalmente podría plantar ese huerto del que llevaba años hablando. También había sido metódico con la separación financiera. Nuestra cuenta corriente conjunta todavía tenía suficiente para cubrir la hipoteca y los servicios durante 2 meses. Después de eso, ella tendría que arreglárselas por su cuenta. La cuenta de ahorros era otro asunto. Yo había aportado el 80% de esos fondos a lo largo de los años, y había trasladado mi parte a una institución separada.
No puedes simplemente llevarte nuestro dinero, dijo, con la voz cada vez más alta. Puedo llevarme mi dinero. El abogado fue muy claro al respecto. Afortunadamente nos casamos por separación de bienes, así que todo lo que gané y puedo demostrar que contribuí es mío para protegerlo. ¿Abogado? Su voz se quebró. ¿Hablaste con un abogado? Por supuesto que hablé con un abogado. ¿Creías que iba a gestionar un divorcio basándome en los consejos de tu club de lectura? Se hundió en el sofá, comprendiendo finalmente que esto no era un arrebato emocional que pasaría. Era una estrategia de salida cuidadosamente planeada. ¿Y nuestra hija? Vas a destruir a su familia. Nuestra hija tiene 22 años. No es una niña que necesite que sus padres permanezcan juntos por su bien. Y, francamente, después de lo que presenció hoy, probablemente entiende por qué este matrimonio ha terminado. Continué empaquetando mientras ella se sentaba en un silencio atónito. Mi ropa fue a las maletas. Los documentos importantes a una carpeta segura. Las herramientas y el equipo a cajas etiquetadas. Llevaba semanas planeando esto, pensando en cada detalle. El pago de la casa vence la próxima semana, dije con naturalidad. Después de eso, estás por tu cuenta. Los servicios públicos están a nombre de los dos por ahora, pero también me daré de baja de esas cuentas. No puedo pagar esta casa sola. Lo sabes. Entonces tendrás que hacer algunos cambios, conseguir un trabajo, encontrar roomies, vender la casa y mudarte a un lugar más barato. Resuélvelo. Esta es mi casa. Esta era nuestra casa. Dejaste claro que todo lo que yo proporcionaba era solo opresión patriarcal. Bueno, ahora estás libre de toda esa opresión. Luego intentó con las lágrimas. Por favor, Arturo, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas. Dejaré de ir al club de lectura. Cambiaré. Cambiarás hasta que creas que la crisis ha pasado, y luego volverás al mismo comportamiento. Eso no es cambiar. Eso es manipulación. La verdad era que llevaba semanas preparado para esta conversación. Había repasado todos los posibles argumentos que ella podría esgrimir y había preparado mis respuestas. No era una decisión emocional tomada con ira. Era una elección racional hecha después de una cuidadosa consideración. ¿Qué se supone que debo decirle a la gente? Preguntó. Diles la verdad. Diles que pasaste meses tratando a tu marido como basura y te sorprendiste cuando finalmente decidió que ya había tenido suficiente. Diles que priorizaste impresionar a tus amigas radicales por encima de mantener tu matrimonio. Por la mañana, ya me había mudado por completo. La casa se sentía extraña y vacía, pero también pacífica. No más andar con pies de plomo. No más que cada conversación se convirtiera en una conferencia sobre mis defectos inherentes como hombre. No más fingir que la falta de respeto era solo una diferencia de opinión. Mi nuevo lugar era más pequeño pero cómodo. Monté mi oficina en casa en la recámara de invitados. Volví a colocar mis libros en los libreros donde pertenecían. Colgué las fotos de pesca de mi abuelo en la pared. Me preparé un desayuno decente sin tener que escuchar comentarios sobre cómo mis hábitos alimenticios contribuían a la masculinidad tóxica. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Alrededor del mediodía, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto. Primero de ella, alternando entre súplicas y amenazas, luego de su hermana, intentando hacer de mediadora, y luego de algunos amigos comunes que se habían enterado de lo que pasó en la graduación. No respondí a ninguno de ellos. El tiempo para la discusión había pasado. Había dejado clara mi postura, tanto en la ceremonia de graduación como durante nuestra conversación la noche anterior. Todo lo demás era solo ruido. El papeleo ya estaba en marcha. Mi abogado había preparado todo con antelación, esperando solo mi autorización final para proceder. La demanda de divorcio le sería notificada en la semana. 24 años de matrimonio terminaron no con gritos ni drama, sino con una planificación cuidadosa y una acción decisiva. Algunas personas podrían llamar a eso frío. Yo lo llamé inteligente. 3 días después de mudarme, nuestra hija, Valeria, apareció en mi nuevo lugar.
Estaba montando mi taller en la cochera cuando llamó a la puerta principal. Parecía agotada, como si no hubiera dormido bien. Hola, papá. ¿Podemos hablar? Por supuesto, cariño. Pasa. Miró alrededor de la casa, observando las cajas que aún estaba desempacando, los muebles que había traído de nuestra antigua casa. Así que, esto está pasando de verdad. Realmente no vas a volver. Así es. No voy a volver. Se sentó en el sofá y pude ver que había estado llorando. Mamá me ha estado llamando sin parar. No deja de decir que nos abandonaste por nada, que estás teniendo una especie de crisis de la mediana edad. Me senté frente a ella. ¿Qué crees tú que pasó? Yo estuve allí, papá. Vi lo que hizo. La forma en que te gritó delante de todo el mundo. Sacudió la cabeza. Me sentí tan avergonzada. Se suponía que era mi día de graduación y lo convirtió en un circo. Siento que eso pasara en tu día especial. Intenté manejarlo en privado, pero no me dejó. Lo sé. Vi que intentaste que saliera. Ella fue la que montó la escena. Mi hija se secó los ojos. Pero todavía no entiendo por qué tiene que terminar así. ¿Por qué no pueden simplemente arreglarlo? Había temido esta conversación, pero sabía que era necesaria. Mi hija merecía entender lo que realmente había estado pasando en nuestro matrimonio. Cariño, ¿has notado cómo ha cambiado tu madre en los últimos meses? Asintió lentamente. Ha estado diferente, enfadada todo el tiempo. Todo lo que le cuento sobre la universidad o mis amigos se convierte en una conferencia sobre política de género. Dejé de llamar tan a menudo porque cada conversación se volvía agotadora. Eso es exactamente en lo que se convirtió vivir con ella para mí. Cada día, cada conversación, todo lo que decía o hacía estaba mal porque soy un hombre. Pero eso es solo una fase, ¿no? Está explorando nuevas ideas. La gente cambia. Hay una diferencia entre explorar ideas y adoptar una visión del mundo que te hace odiar a tu propia familia. Tu madre no solo cambió de opinión. Se convirtió en alguien que me ve como el enemigo. Mi hija se quedó en silencio durante un largo momento. Esas amigas suyas son muy intensas. Las que vinieron a la graduación. Intenté hablar con ellas en la recepción y no paraban de hacer comentarios sobre que tenía suerte de escapar del hogar patriarcal o algo así. Fue raro. Esas son las personas de las que tu madre ha estado recibiendo consejos. Mujeres que están amargadas por sus propias relaciones fallidas y quieren destruirlas de los demás. Entonces, ¿simplemente te rindes después de 24 años? Esta fue la parte difícil, cariño. No me rendí. Lo intenté todo. Intenté ser más comprensivo. Intenté hacer más en casa. Intenté escuchar sus preocupaciones y abordarlas. Nada funcionó porque el problema no era nada de lo que yo estuviera haciendo. El problema era que ella había decidido que yo era el enemigo. Saqué mi teléfono y le mostré algunos de los mensajes de texto que había estado recibiendo desde el día de la graduación. Mensajes de su madre llamándome una patética excusa de hombre y amenazando con quitarme todo por lo que había trabajado. Esto es con lo que he estado lidiando. No solo la humillación pública en tu graduación, sino meses de este tipo de trato. ¿Te quedarías en una relación donde alguien te hablara así? Leyó los mensajes, su expresión cada vez más preocupada con cada uno. Papá, esto es horrible. No tenía idea de que te estaba diciendo cosas así. No quería que lo supieras. Intenté protegerte de la fealdad. Pero después de lo que pasó en la graduación, me di cuenta de que fingir que todo estaba bien no ayudaba a nadie. ¿Qué dice mamá cuando le muestras estos mensajes? Dice que soy demasiado sensible, que necesito aceptar las críticas y crecer como persona. Según sus amigas del club de lectura, cualquier resistencia por mi parte es solo una prueba de mi masculinidad tóxica. Mi hija dejó el teléfono y se frotó las sienes. Esto es un desastre. Cuando era pequeña, parecían tan felices juntos. Fuimos felices durante 23 años. Éramos un equipo. Nos apoyábamos, nos respetábamos, construimos una vida juntos.
Pero esa mujer ya no existe. ¿Y ahora qué pasa? Ahora construyo una nueva vida. No voy a pasar el resto de mis años siendo tratado como basura por alguien que solía amarme. Merezco algo mejor que eso. ¿Y mamá? Me llamó llorando ayer, diciendo que no sabe cómo va a pagar las facturas. Tu madre es una mujer adulta que tomó una serie de decisiones. Eligió tratarme con falta de respeto. Eligió priorizar a sus amigas del club de lectura sobre su familia. Eligió humillarme en público en tu graduación. Ahora le toca vivir con las consecuencias de esas decisiones. Pero sigue siendo mi mamá. Y siempre lo será. Nada de este divorcio cambia eso. Pero no soy responsable de rescatarla del desastre que ella creó. Si quería seguridad financiera, no debería haber pasado meses atacando a la persona que la proporcionaba. Mi hija se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo. Finalmente, dijo: los quiero a los dos, pero no puedo fingir que lo que hizo estuvo bien. La forma en que ha estado actuando últimamente, las cosas que dice de ti, de los hombres en general, no es normal. No tienes que elegir un bando, cariño. Puedes tener la relación que quieras con tu madre, pero tampoco voy a fingir que su comportamiento es aceptable solo para mantener la paz. ¿Has intentado hablar con ella? ¿Cómo, hablar de verdad sobre cómo te sientes? Lo intenté hace 3 semanas cuando sugerí terapia de pareja. Dijo que la terapia era solo otra herramienta del patriarcado diseñada para hacer gaslighting a las mujeres para que acepten el abuso. Lo dijo, esas fueron sus palabras exactas. Mi hija sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cuándo se volvió tan paranoica? Es como si pensara que todo el mundo está en su contra. Eso es lo que pasa cuando te rodeas de gente que se beneficia de tu ira y resentimiento. Sus amigas del club de lectura no quieren que sea feliz. Quieren que sea tan miserable como ellas. Intenté hablar con ella ayer sobre quizás disculparse contigo o al menos tratar de entender tu perspectiva. Dijo que estabas intentando ponerme en su contra. No estoy tratando de ponerte en contra de nadie. Simplemente he terminado de fingir que el abuso es aceptable cuando viene de tu madre en lugar de un extraño. Hablamos durante otra hora. Le mostré la nueva casa, incluido el dormitorio que había preparado para sus visitas. Cuando se fue, me abrazó más fuerte que en meses. Estoy orgullosa de ti, papá, por defenderte. Debió ser muy difícil. La parte más difícil fue hacerlo delante de ti, pero me di cuenta de que verte aceptar el abuso tampoco te estaba haciendo ningún favor. Algún día tendrás tus propias relaciones, y quiero que sepas que el respeto no es opcional. Después de que se fue, me sentí mejor que en meses. Mi hija lo entendía. Había visto la verdad por sí misma y había llegado a sus propias conclusiones. Eso era todo lo que podía pedir. A la semana del día de la graduación, la historia se había extendido por todo nuestro círculo social. En una ciudad como Querétaro, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran a alguien montando una escena pública en la graduación de su hija. Las reacciones fueron reveladoras. Mi hermano, Ricardo, me llamó al día siguiente. Oye, vi el vídeo que alguien subió a Facebook. Realmente perdió los estribos, ¿eh? ¿Vídeo? ¿Alguien grabó todo y lo subió a las redes sociales? Se ha compartido como la pólvora en los grupos de WhatsApp. La gente dice que se volvió completamente loca. No me había dado cuenta de que alguien había filmado la confrontación, pero no me sorprendió. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono, y un arrebato público en una ceremonia de graduación era contenido de primera para las redes sociales. ¿Qué dice la gente? Pregunté. La mayoría está de tu lado. Dicen que lo manejaste con clase, que ella se pasó de la raya. Hay algunos de sus partidarios del club de lectura intentando defenderla, pero los están callando en los comentarios. Al parecer, el vídeo lo mostraba todo, ella gritándome por intentar llamar su atención, mi respuesta tranquila, las caras de asombro de los otros asistentes a la graduación, la expresión mortificada de nuestra hija. Estaba todo ahí para que todos lo vieran. Su hermana me llamó esa tarde, intentando hacer de pacificadora. Lo está pasando muy mal ahora mismo. Quizás podrías considerar darle otra oportunidad.
¿Viste lo que pasó en la graduación? Pregunté. Sí, pero es familia. A veces tenemos que perdonar a la familia por cometer errores. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien o tener 2 citas a la misma hora. Humillar públicamente a tu marido en la graduación de tu hija mientras lo llamas un machista controlador no es un error. Es una elección. Dice que esas mujeres de su club de lectura le han estado llenando la cabeza de ideas locas. Quizás si deja de verlas. Es una mujer adulta que eligió adoptar esas ideas. Nadie la obligó a tratarme como basura durante 6 meses. Nadie la obligó a priorizar impresionar a sus amigas radicales por encima de su propia familia. Su hermana se quedó en silencio. Había presenciado parte del comportamiento de primera mano durante las reuniones familiares. Sabía que no estaba exagerando. Las reacciones más interesantes vinieron de nuestros amigos comunes. La gente empezó a contactarme para compartir sus propias observaciones sobre el comportamiento reciente de mi esposa. Aparentemente, no era el único que había notado el cambio. Nuestra vecina mencionó que mi esposa le había dado una conferencia a su marido sobre el privilegio masculino, cuando se ofreció a ayudarla a llevar las compras del coche. Fue tan incómodo. Solo estaba siendo educado y ella lo convirtió en todo este manifiesto feminista. Un tipo de mi grupo de póker dijo que su esposa había dejado de invitar a la mía a sus reuniones porque no paraba de convertir cada conversación en un debate sobre política de género. Ni siquiera podía hablar de una película sin convertirlo en algo sobre el patriarcado. Era agotador. La excompañera de tenis de mi esposa llamó para decirme que había dejado su equipo de dobles después de que mi esposa pasara todo un partido criticando las decisiones del árbitro masculino como sesgo inconsciente. Yo solo quería jugar al tenis, no asistir a un mitin político. La imagen que surgió fue clara. Mi esposa había estado alienando a la gente a diestra y siniestra con su nueva visión radical del mundo. El incidente de la graduación no fue un arrebato aislado. Fue la culminación de meses de comportamiento cada vez más extremo. Mientras tanto, sus amigas del club de lectura no aparecían por ninguna parte. Las 2 mujeres que habían asistido a la graduación y parecían disfrutar del drama no le devolvían las llamadas. Al parecer, cuando comenzó la reacción violenta en las redes sociales y la gente empezó a criticar su influencia sobre mi esposa, decidieron distanciarse de la situación. Clásico, dijo mi hermano cuando se lo conté. Le llenan la cabeza de ideas tóxicas y luego desaparecen cuando ella actúa en consecuencia y se enfrenta a las consecuencias. Mi esposa intentó llamarme varias veces durante este periodo. Cuando no respondí, empezó a enviar mensajes de texto cada vez más desesperados. Todo el mundo se está poniendo en mi contra. Mis propias amigas no me hablan. La gente dice cosas horribles de mí en línea. Has destruido mi reputación en esta ciudad. No respondí a ninguno de ellos. Ella se había cavado su propia tumba en esa ceremonia de graduación. Ahora tenía que yacer en ella. Nuestra hija me llamó después de visitar a su madre. Papá, se está desmoronando de verdad. No ha comido mucho y la casa es un desastre. No para de decir que todo el mundo se ha puesto en su contra. ¿Qué piensas tú de eso? Le pregunté. Creo que finalmente se está dando cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Todas esas cosas que la gente dice sobre su comportamiento son ciertas. Lo he visto yo misma en los últimos meses. ¿Cómo estás llevando todo esto? Sinceramente, me avergüenza que sea mi madre. Mis amigos de la universidad vieron el vídeo. No pueden creer que alguien se comporte así en la graduación de su propia hija. Tuve que disculparme con la gente que vino a apoyarme. Eso dolió más que cualquier otra cosa. El comportamiento de mi esposa no solo había dañado nuestro matrimonio. Había humillado a nuestra hija en uno de los días más importantes de su vida. La demanda de divorcio le fue notificada por un actuario judicial un martes. Mi esposa me llamó inmediatamente después, con histeria en la voz. No puedes hacer esto. Lucharé contra ti en todo. Puedes intentarlo, dije con calma. Pero el vídeo de tu comportamiento es de dominio público ahora. Todos los abogados de la ciudad lo han visto. Buena suerte explicando a un juez por qué eso fue apropiado. Me estaba defendiendo.
Estabas teniendo un arrebato público porque tu marido intentó tener una conversación privada contigo. Hay una diferencia. La realidad se estaba imponiendo para ella. Había quemado puentes con amigos, alienado a miembros de la familia y se había humillado a sí misma delante de toda la comunidad. Sus amigas radicales del club de lectura la habían abandonado cuando la situación se complicó. Se enfrentaba a un proceso de divorcio con un registro claro de su propio comportamiento inestable. 2 semanas después de la graduación, me encontré con el rector de la UAC en un HEB. Me reconoció y se acercó. Quería decirle cuánto sentí lo que pasó en la graduación. Ese tipo de interrupción es muy inusual en nuestras ceremonias. Me disculpé por la escena. No era como quería que fuera el día de nuestra hija. Por lo que observé, manejó una situación difícil con una compostura notable. Su hija debería estar orgullosa de tener un padre que mantuvo su dignidad en esas circunstancias. Esa conversación resumió el consenso general. La gente había visto lo que pasó y había sacado sus propias conclusiones. Mi esposa había esperado apoyo por su valiente postura contra la opresión patriarcal. En cambio, había recibido críticas por interrumpir la graduación de su hija con un arrebato público inapropiado. Las consecuencias sociales fueron rápidas y decisivas. Cuando te humillas delante de toda una comunidad, esa comunidad lo recuerda. Cuando tratas a tu familia con falta de respeto en público, la gente se da cuenta. Cuando priorizas la política radical sobre la decencia humana básica, los demás juzgan en consecuencia. Mi esposa había conseguido exactamente lo que pedía, independencia de los sistemas opresivos que la habían estado apoyando. Desafortunadamente para ella, esos sistemas incluían no solo su matrimonio, sino toda su red social. 6 meses después, el divorcio se finalizó, limpio, eficiente, decisivo. Mi esposa había intentado luchar contra el acuerdo, alegando que merecía una pensión compensatoria porque había sacrificado su carrera por el matrimonio. El juez no quedó impresionado, especialmente después de revisar la evidencia en vídeo de su arrebato el día de la graduación y la documentación de su comportamiento previo. Se quedó con la casa, pero con los pagos de la hipoteca que la acompañaban. Se quedó con su coche, pero perdió la cobertura del seguro a través de mi trabajo. Recibió una modesta pensión por 2 años, tiempo suficiente para rehacer su vida, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. El club de lectura se disolvió después de que los matrimonios de 3 de sus miembros terminaran en divorcio. Al parecer, animar a las mujeres a ver a sus maridos como enemigos no es un modelo sostenible para relaciones duraderas. Mi esposa tuvo que conseguir un trabajo en una tienda departamental. La misma mujer que había sermoneado a todo el mundo sobre la independencia y la liberación de los sistemas de apoyo patriarcales ahora trabajaba 40 horas a la semana por un sueldo básico de vendedora, luchando por pagar facturas de las que nunca antes se había preocupado. Nuestra hija se graduó de la Facultad de Derecho y se mudó más cerca de mi nuevo lugar. Visita a su madre de vez en cuando, pero su relación sigue siendo tensa. Resulta que criticar constantemente al padre de tu hija y culparlo de todos tus problemas no fomenta un vínculo sano entre padres e hijos. Sigue sin asumir la responsabilidad de nada, me dijo nuestra hija durante una de nuestras cenas semanales. Actúa como si le hubieras arruinado la vida al irte, no como si ella te hubiera ahuyentado con su comportamiento. Yo me había construido una buena vida. La casa se había convertido en un hogar. Me uní a un club de carpintería. Empecé a salir con una mujer amable que me trataba con respeto y redescubrí lo que se sentía al tener conversaciones que no se convertían en sermones políticos. Mi exesposa intentó contactarme varias veces a lo largo de los meses, generalmente cuando tenía problemas con las facturas o necesitaba ayuda con algo en la casa. No respondí. Había dejado claro que mis contribuciones eran una opresión no deseada. Simplemente estaba respetando sus deseos de independencia. Lo último que supe es que estaba considerando mudarse a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. La casa se había vuelto demasiado cara de mantener con su salario, y no podía encontrar a nadie dispuesto a ser su compañera de piso después de que se corriera la voz sobre su difícil personalidad. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo terminaron las cosas. La respuesta es simple, no. Lamento haber tardado tanto en defenderme. Lamento que nuestra hija tuviera que presenciar el colapso de su madre en la graduación.
Lamento que 24 años de matrimonio terminaran con tanta fealdad. Pero no me arrepiento de haberme alejado de una situación en la que me trataban con constante falta de respeto y desprecio. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que te ve como el enemigo. Mi exesposa quería independencia de la opresión patriarcal. La consiguió. También consiguió independencia de la seguridad financiera, el apoyo social y la estabilidad familiar. La independencia, resulta, tiene un precio. Aprendió esa lección de la manera más dura. Yo aprendí una lección diferente, que el respeto por uno mismo no es negociable. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados es dejar de permitir un comportamiento destructivo. Nuestra hija está prosperando en su carrera y en sus relaciones. Yo estoy feliz y en paz. Mi exesposa está luchando, pero finalmente experimentando la independencia que decía querer. Todos obtuvieron exactamente lo que pidieron. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.